Excelente. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones de comunicaciones industriales y las redes OT. El contenido que vamos a estar presentando está enmarcado en este tema de la capa 3. Ya vamos entonces a tener un poco de conversaciones del enrutamiento, vamos a estar hablando de este tipo de protocolo que está dentro de la capa 3 del modelo OSI. Vamos a estar hablando de los protocolos industriales seriales y cómo han evolucionado hacia este entorno Ethernet, este entorno IP, comunicaciones en la capa 3 utilizando el protocolo IP, el direccionamiento, el encabezado, la segmentación, pero vamos a estar hablando de la segmentación ahora en una nueva forma, en una nueva capa, en una nueva abstracción de la capa del modelo 3, de la capa 3 del modelo OSI. Vamos a estar tocando el tema del protocolo ARP y cómo es el envío de esos paquetes. Vamos a estar describiendo cómo son esos rangos y esos tipos de direcciones IP. Vamos a analizar ese encabezado y ese direccionamiento que tiene el IP versión 6, cómo son esos rangos y esos tipos de direccionamientos, y vamos a estar hablando un poquito del concepto de enrutamiento, eh, tema que nos permite validar y nos permite verificar cómo se comunica una red con la otra red. Entonces, vamos a continuar con nuestro método teórico práctico y vamos a estar desarrollando tres momentos: escuchar, practicar, escuchar, preguntar y luego irnos a la práctica. Entonces, en ese orden de ideas, sin más demoras, vamos a comenzar. En cuanto a las implementaciones que los servicios de nuestras redes OT necesitan, hemos heredado y hemos conseguido que venimos de un entorno de redes seriales. Las conexiones iniciales en 1900, antes que yo naciera, conseguíamos entonces bastantes redes cableadas en los protocolos seriales RS485, RS232, RS422, y digamos que Profibus, y del entorno industrial conseguíamos el protocolo de diferentes niveles de tensión, pero asociados a protocolos industriales, a protocolos seriales. En este orden de ideas, la principal característica de estos enlaces, la principal característica de estos medios de comunicaciones, se basaba en la diferencia en diferentes aplicaciones de tensiones para expresar el 0 y expresar el 1 de estos enlaces. Estos enlaces seriales típicamente pues manejaban velocidades bajas comparadas con las que tenemos hoy en día, y las limitantes de distancia también ofrecían una característica difícil de superar. Era una característica totalmente limitante, una característica que podría incluso llegar a influir en las pérdidas de comunicaciones por la degradación del medio, por la degradación que teníamos en el cableado que inicialmente podía estar comunicando, y también la susceptibilidad hacia las radiaciones electromagnéticas, la susceptibilidad hacia entornos endurecidos, presentaba retos típicos de estar superando en estas
en estas redes y en estas comunicaciones que teníamos a los inicios de 1900 antes que yo naciera. Las aplicaciones en cuanto a estos enlaces seriales estaban igual orientadas dentro de nuestras redes de subestaciones eléctricas a los diferentes propósitos de supervisión y control. Basados en estos diferentes estándares, podíamos entonces realizar la interconexión y la integración de nuestros equipos RTU, de nuestros equipos Gateway y a entregar esa información hacia los centros de control que podíamos estar interconectando, que podíamos estar manejando, apoyados en sistemas FRAN Relay, sistemas Token Ring, sistemas de modulación sobre el par de cobres, hasta llegar al centro de control. Pero dentro de la subestación teníamos entonces prevalentemente estos buses y estas estructuras en estrella de los diferentes tipos de conexiones seriales. Además estaban vinculados a los famosos y archiconocidos puertos DB9, DB25, B35, Winchester, DB15 de alta densidad, DB15 de baja densidad y los típicos cables apantallados con superficies de aluminio, con, digamos, protecciones de plástico, de PVC, de capas metálicas y malla, para poder entonces establecer la comunicación dentro de este entorno endurecido, de este entorno susceptible de radiaciones electromagnéticas, y de esta forma poder superar y poder lograr este tipo de condición dentro de las subestaciones y dentro de esas comunicaciones seriales que permitían en ese entonces la integración al sistema de supervisión y control, la integración de sistemas de manejo, sistemas de configuración, sistemas de puesta en prueba de cada uno de los dispositivos que pertenecen a nuestro entorno de la subestación. Una idea que prevalece desde ese entorno de redes seriales hacia el entorno industrial es la utilización del modelo cliente-servidor, del modelo maestro-esclavo, que se continúa implementándose y continúa como el punto de aplicación más común, el punto de manejo de información y de integración para el envío de comandos, el envío de información, el envío de consultas a variables y señales asociadas al entorno productivo dentro de este esquema maestro-esclavo, cliente, maestro-esclavo, servidor-cliente, que prevalece hasta las implementaciones actuales, incluso dentro de nuestras nuevas instalaciones de subestaciones digitales. El modelo principal y más establecido es este modelo servidor-cliente, que permite esta integración y que permite este intercambio de información de forma estructurada, de forma algorítmica y llevando a cabo la efectiva tarea de monitor, la efectiva tarea de control que necesitamos en este entorno de subestaciones.
esta evolución de los entornos de redes seriales, pues no podemos, digamos, en ciertas realidades no podemos cambiar los dispositivos que ya son seriales, pero ya la subestación cambió a un entorno Ethernet y necesitamos entonces conseguir un mecanismo que pueda añadir la característica Ethernet dentro de esas redes seriales existentes, dentro de esas redes seriales heredadas y que no podemos entonces actualizar totalmente a Ethernet y necesitamos apoyarnos dentro de algún mecanismo, necesitamos apoyarnos dentro de alguna forma o equipo que nos permita continuar con esa integración serial que ya está establecida, con esa integración serial que ya pertenece a instalaciones previas de la subestación, digamos, esas protecciones con protocolos seriales, digamos, esa interacción de controles y la integración dentro del mundo industrial de los equipos actuadores y dentro de nuestras subestaciones la integración contra la integración que tenemos contra cada una de las protecciones eléctricas y de los medidores de forma serial. Entonces debemos establecer de cierta forma la conversión efectiva, digamos la integración efectiva que requerimos de estas redes seriales y de este entorno serial hacia nuestras conexiones Ethernet y nuestras nuevas redes Ethernet, bueno, no tan nuevas, nuestras redes Ethernet que constantemente están completa convergencia, que están en completa integración, que están en completo avance en velocidad y ancho de banda para establecer las redes idóneas, para establecer las comunicaciones que requiere este control y este monitoreo de nuestro proceso productivo, de nuestras subestaciones en las redes OT. Entonces, evaluando estas restricciones que aún sobrepesan y aún están presentes en las instalaciones anteriores de nuestras subestaciones, utilizamos convertidores, utilizamos servidores de puerto para que este servidor de puerto pueda entonces convertir los paquetes de forma serial y incluirlos dentro de un contenedor IP. Dentro de ese contenedor IP pasarían a segmentos. Más adelante vamos a estar evaluando cuáles protocolos lo pasan por la capa de transporte, cuáles protocolos se llegan a la capa de aplicación y de esta manera lograr una comunicación efectiva pseudo serial o digamos podría llamarse TCP encapsulado, vamos a descifrar este concepto, o podríamos estar manejando una serialización dentro de nuestra red Ethernet, codificando y llevando a contenedores IP cada uno de esos puertos seriales, cada una de esas comunicaciones seriales, apoyándonos en nuestro servidor serial. Uno de estos servidores seriales, uno de los protocolos que se maneja, que comúnmente se establece, es el convertidor serial de capa 1 a capa 2, o sea, de capa física a capa enlace de datos. Este servidor serial o este port server, también le llaman port server, eh, algunos fabricantes, algunas marcas de server, estos dispositivos me van a permitir entonces llevar a cabo la integración de la capa física hacia las diferentes capas del modelo OSI o mantener
digamos, la comunicación que dentro de un entorno serial sería difícil manejar altas velocidades o alta disponibilidad, con la utilización de estos por server, con la utilización de estos servidores seriales, puedo incluso estar implementando configuraciones que me permiten elevar la disponibilidad y combatir esas eventuales fallas que puedan estar sucediendo de una forma Ethernet utilizando convertidores que me van a facilitar ese trabajo. Uno de los protocolos implementados para realizar esta tarea de servicio de servidor serial, esta tarea de servidor por server, es el conocido protocolo Route Socket. Este protocolo lo que hace es encapsular esas tramas IP, esas tramas seriales, perdón, dentro de un contenedor IP, dentro de un paquete IP, pasando, por supuesto, por los frame Ethernet, construyendo esos frame Ethernet, pero la data entonces relacionada va con respecto a esos ceros y unos que se están tomando y capturando de forma serial. Además de este protocolo Route Socket, podemos contar entonces con un Route Socket de preferencia o un Route Socket con características de con características comparables con lo que sería la calidad de servicio, la quality of service, pero son pequeñas modificaciones que tiene el protocolo Route Socket para establecer ciertas mejoras. Más adelante vamos a estar evaluando estas ciertas mejoras y vamos a estar viendo cuáles son las influencias que tienen estos protocolos seriales, Route Socket, las diferentes implementaciones de protocolos industriales seriales como DNP, TCP, el Microlog, el Telnet y estos tipos de implementaciones que normalmente conseguimos en las subestaciones. Entonces empezamos con nuestro conocido Route Socket. En este protocolo, la implementación que se tiene disponible dentro de diferentes dispositivos de red, estamos hablando de equipos que son capaces de tomar entonces la trama serial y construir a partir de esos niveles seriales de ceros y uno, construir los diferentes contenedores, los diferentes PDU que van a estarse comunicando en cada una de las capas del modelo OSI o del modelo TCP/IP y mantener esa conversión desde el entorno serial hacia el entorno de aplicación y pasando por la pila del modelo OSI, utilizando la infraestructura de red Ethernet y utilizando los protocolos de red Ethernet para realizar efectivamente esta conversión de protocolos seriales hacia protocolos Ethernet. Entonces, el propósito de este tipo de implementaciones es llevar a cabo la captura de data serial y con su estructura bien definida, bit de stop, variedad, bit de datos, ese tipo de características que conocemos de nuestras implementaciones seriales. Me acuerdo del muy famoso 8N1 ninguno, 8 bits de datos, variedad none, un bit de top y ningún control de flujo. Esta velocidad de 9600 puede
estarse implementando hasta 19.000, no, 115, 115.200 es otra muy común, y hay un valor adicional de este tipo de velocidades que es mayor que 115.200, pero es muy poco implementada porque los dispositivos empiezan a conectar y desconectar, y es porque están dentro del límite de la negociación de la velocidad, y empieza esa falla de conexión y desconexión. Pero en este orden de ideas, estas configuraciones de data serial van a estar encapsuladas, van a estar siendo transportadas sobre las redes Ethernet de forma tal que su estructura va a permanecer intacta desde el punto origen hasta el punto de cambio de información, desde el punto local hasta el punto remoto, para poder entonces lograr la integración serial que se tenía a través de redes seriales, a través de bus y estrellas de par trenzado serial, y utilizar la infraestructura de Ethernet para establecer una convergencia en cuanto a esos equipos seriales dentro del mundo IP. Entonces, estos procesos de paquetización, estos procesos de encapsulado de la data serial, se va a estar llevando a cabo para realizar entonces lo que es el intercambio de información desde un dispositivo serial de, hacia una infraestructura de instalación física Ethernet, y de esta manera generar lo que sería la convergencia que ameritan las nuevas instalaciones para establecer dentro de estas infraestructuras Ethernet, dentro de esta infraestructura de red, que bien puede ser física, bien puede ser eléctrica, bien puede ser inalámbrica, bien puede ser óptica. Ya sabemos que dentro de las instalaciones Ethernet podemos estar manejando diferentes medios físicos y diferentes transferencias de datos en los distintos mecanismos de intercambio de información. Una de las ventajas de utilizar el servidor serial y llevarlo a un medio óptico es la inmunidad con respecto a la inmunidad por naturaleza óptica que tiene contra las radiaciones electromagnéticas, contra las interferencias electromagnéticas dentro de nuestras instalaciones de subestaciones eléctricas, y la facilidad que permite la transferencia de datos ópticos a largas distancias desde el patio de la subestación, desde por allá a la esquina, desde del transformador hasta la sala de mando, típicamente en subestaciones de 115.000 voltios, de 230.000 voltios. No es una distancia muy pequeña, siempre supera los 60-80 metros. Entonces, esta conversión eléctrico-óptica serial Ethernet no, es una de las ventajas, es una de las mejor, de mejor aplicación y de mejor resultados que vamos a obtener contra las radiaciones electromagnéticas presentes en la subestación. Ahora, ¿qué es esto de Raw Socket Connection Direction In? Bueno,
Aquí podríamos entonces realizar la pregunta, ¿cuándo es entrante, cuándo es saliente? Si yo estoy viendo los paquetes del lado del lado del maestro, entonces pues ese es un paquete saliente. Si lo estoy viendo del lado del esclavo, la interrogación es un paquete entrante. Entonces, cuando se trata de entrante y cuando se trata de saliente, esa definición la tenemos que manejar y la tenemos que tener asociada es al dispositivo que inicia el flujo de la comunicación. Entonces, indistintamente desde el lado que yo esté mirando los paquetes, pues definitivamente la dirección se establece desde el dispositivo que está iniciando la comunicación o iniciando ese tipo de conversación. Bien, entonces vamos a tener ese tipo de características, el el iniciante estando desde un extremo de la red para establecer entonces esa dirección de paquetes entrantes o el iniciante estando del extremo del esclavo diciendo que son paquetes salientes o utilizar, en todos casos, hay protocolos que pueden iniciar la conversación. Uno de estos ejemplos es el DNP. El DNP cuenta con eh, respuestas no solicitadas. Estas respuestas no solicitadas son enviadas al maestro de forma automática. Entonces, en ese orden de idea tenemos la característica de establecer tráfico saliente, tráfico entrante, tráfico de ambas direcciones. Las diferentes implementaciones de estas integraciones seriales Ethernet nos van a permitir entonces utilizar esa infraestructura que tenemos para las redes OT, para las redes Ethernet, basados en la interconexión de equipos seriales del otro lado de este port server. Debemos estar en conocimiento de la distribución que requiere el lado serial para su comunicación. Hay equipos seriales que disponen de un mecanismo null modem y entonces el puerto de TX se conecta, el puerto de TX del port server va conectado con el puerto de TX del equipo final, del equipo de comunicaciones para realizar la conexión y el punto de RX se conecta con el RX siempre y cuando ese dispositivo disponga del mecanismo null modem. En caso contrario, cuando ninguno de los dispositivos cuenta con la disposición y la aplicación de un algoritmo null modem, necesitamos entonces realizar un cable crossover, un cable cruzado. El TX de un extremo iría con el RX del otro y el RX de un extremo iría con el TX del otro. Normalmente estos dispositivos van a tener una descripción de pinout cada dispositivo. Este pinout va a estar asociado a las señales necesarias para el intercambio de información. Debemos recordar que dentro de estos protocolos seriales van a estar presentes señales tales como request to send, dataset ready, clear data CLS, clear data to send, request to send, el punto de referencia o tierra y vamos entonces según los requerimientos de cada uno de estos dispositivos seriales, mantener presente la utilización de estas señales, la utilización del cable cruzado con respecto a los parámetros
que utiliza cada uno de estos protocolos. En cuanto al número de hilos, pues el RS422 va a tener la utilización de 4 hilos más el hilo de referencia, más el hilo de GND de tierra, y el 485 podríamos estarlo configurando a 4 hilos o podríamos estarlo configurando a 2 hilos. Es recomendable la utilización de cables blindados, cables ajustados al entorno endurecido que vamos a estar manipulando, y de la misma forma utilizar el tipo de conector industrial que puede enfrentar, que puede tener consideraciones con respecto a estas condiciones de entorno industrial, a estas condiciones de entorno endurecido, llámese altas temperaturas, bajas temperaturas, polvo, humedad y estas características que conocemos dentro del entorno de subestaciones, dentro del entorno industrial. Sabemos que por experiencia es muy fácil que una capa de polvo se crea dentro de una capa de polvo, posteriormente se hace una capa de sulfato, esta capa de sulfato empieza a dificultar las conexiones y posiblemente causar la conexión y desconexión inexplicablemente de nuestra comunicación, de nuestro intercambio de ceros y unos que hay dentro del lado serial, dentro del lado eléctrico que vamos a estar implementando en los dispositivos por server, los dispositivos serial server que necesitamos para la convergencia, para la integración de cada uno de estos dispositivos seriales hacia la red IP la red IP que tenemos implementada en la subestación. Otra característica, me permito compartirles que dentro de, digamos, las recomendaciones de la NERSC, ¿sí? El estándar NERSC, el estándar ISO, el framework de la NIST, con respecto a la ciberseguridad, siempre, o sea, se pide un control de acceso, sí, se indica un control de un dispositivo intermedio para manejar el accounting, el authorization y el registro y el accounting, authorization y authorization y accounting, déjeme autorización, accounting authorization, el AAA, para poder entonces manejar el registro de quién ingresó, los perfiles de quién ingresó y las autorizaciones digamos, la autorización de quién se conecta. Entonces, la forma ideal para poder entonces establecer este tipo de control dentro de los dispositivos seriales es la utilización de los por server, de los serial server, para establecer este mecanismo que se solicita y mantener el registro de quién entró, el registro de qué hizo y la autorización mediante la validación de usuarios y contraseñas para poder establecer estos registros que se solicitan y que se recomiendan dentro del framework de la NIST, dentro de la ISO y dentro de la NERSC. Entonces, como le mencionaba antes, tenemos unas ciertas mejoras con el protocolo RAW-Socket, y este protocolo RAW-Socket con ciertas modificaciones, entonces nos permite aceptar conexiones dinámicamente
dentro del protocolo nos permite controlar la actividad de cada una de esas conexiones y podemos entonces manejar ese handshake que se establece entre la solicitud y la respuesta, permitiéndonos aumentar la seguridad de intercambio de información que tenemos en este protocolo RAW-SOC. Entonces, en cuanto al protocolo Modbus, este protocolo Modbus va a estar vinculado dentro de nuestro modelo OSI en las capas en la capa física, en la capa de enlace de datos y directamente a la capa de aplicación. Este protocolo Modbus, pues, comparado con respecto al modelo de abstracción OSI, solamente está vinculado a un número limitado de capas, pero sí maneja el modelo cliente-servidor, sí maneja esa aplicación de esclavo, de maestro-esclavo, que está típicamente implementada, que está muy conocida y que realizamos cotidianamente en el intercambio y en la aplicación de este protocolo Modbus. Ya para el caso de Modbus TCP, podemos entonces verificar que necesitamos o está implementado sobre otras capas adicionales del modelo OSI, como es la capa de red y como es la capa de transporte. Esta implementación del protocolo Modbus en el modelo TCP no es lo mismo que estábamos hablando inicialmente, encapsular el serial dentro de IP, sino que tiene una diferencia fundamental. Los paquetes de información efectivamente manejan la capa TCP/IP y están directamente vinculados al PDU, a los datos que provienen desde la capa de aplicación ya de forma ya de forma que sean capaces de manejarse dentro de la capa de transporte y manejarse dentro de la capa de red. Es diferente el encapsulado, el Modbus over TCP a el Modbus TCP nativamente. Tienen implementaciones totalmente diferentes. Muy bien, una configuración de ejemplo para este Modbus sería, en este caso estamos hablando del Modbus serial, una conexión maestro que también es serial. Utilizamos entonces el port server lo configuramos como Modbus clientes. Del lado del esclavo establecemos el Modbus como servidor y estas configuraciones estas configuraciones del protocolo de Modbus serial va a estar encapsulado, va a estar transportado encima de la red Ethernet, facilitándonos entonces esta integración y este solapamiento para este protocolo Modbus. Un momentito, por favor. Bueno, seguimos. Al igual que en Modbus, también tenemos una implementación para el protocolo DNP serial. El protocolo DNP serial con respecto a la capa, al modelo OSI, va a estar utilizando la capa física para la implementación de RS232, RS485. Vamos a estar en la capa de enlace de datos. Esta capa de enlace de datos va a estar implementada con el Data Link Layer del DNP3, ya no es una implementación Ethernet. La capa de red, aunque está señalada
definitivamente no usa el direccionamiento, no usa ningún protocolo, sino que está solamente para preparar el protocolo para mantener la información dentro de esta capa del modelo OSI. Sin embargo, no usa ningún protocolo de esta capa. La que sí usa es un pseudo transporte que hay vinculado dentro de la capa de enlace a la capa de transporte para poder entonces entregar los datos a la capa de aplicación. El DNP serial, un protocolo bien común, con muchas implementaciones en agua, en gas, en petróleo. Definitivamente el DNP3 es uno de las implementaciones que más conseguimos y que necesitamos entonces llevar dentro de la integración, dentro de esta convergencia del mundo serial al mundo IP. El protocolo DNP también cuenta con su implementación TCP/IP, no es un DNP over TCP, también cuenta con su propia implementación TCP. La diferencia fundamental, igual que el Modbus, es esta reconfiguración del PDU para que sea ajustado a la capa de red y a la capa de transporte del modelo OSI, a diferencia de la implementación serial, donde incluso la capa de red estaba presente como tratamiento, sin embargo, sin la implementación del protocolo IP y sin la implementación del protocolo TCP/UDP o del protocolo de transporte que no está implementado dentro del modelo serial y sí está implementado dentro del modelo TCP/IP del protocolo DNP. Entonces, al igual que, digamos, el protocolo Modbus, nos apoyamos dentro de estos port server con implementaciones de este protocolo serial o protocolo DNP para manejar la integración dentro de nuestra red Ethernet, manejar la integración dentro de la infraestructura de red IP y mantener entonces la comunicación y mantener la convergencia que necesitamos del mundo serial al mundo IP. En cuanto al DNP, vamos a tener implementada una característica que permite el autoaprendizaje, digamos, de las direcciones IP, de las direcciones DNP que están presentes dentro de esa instancia DNP. Entonces, podemos manejar lo que es el learning off o cuando nosotros le encendemos esa característica learning on. ¿Qué ganamos con el learning on y el learning off? Bueno, nuestros aplicativos de port server son capaces de identificar las direcciones DNP, las direcciones del protocolo DNP que están siendo configuradas, las direcciones del protocolo de cada uno de los integrantes de cada una de estas implementaciones, y de esta forma vamos a estar automatizando en cierta manera un parámetro de la configuración y estableciendo de una forma cómoda el almacenamiento de cada una de las direcciones de los equipos que van a estar conectados. Otro protocolo que quería traerles hoy era el protocolo MirrorBit. Este protocolo MirrorBit está ampliamente implementado en los equipos Cell. Digamos que en esta implementación de los equipos Cell se hace la transferencia y el intercambio de información de forma automática, de forma cruzada, de forma preferente, desde un dispositivo a otro para, digamos,
dentro de estos bits, dentro de cada uno de estos ceros y unos, contemplar aplicaciones tales como redundancia, tales como hot standby, tales como maestro esclavo, tales como levantar una instancia o no, y distintas aplicaciones según las necesidades que tengan ese par de dispositivos. Estas conexiones de mirror bit típicamente se establecen de forma serial y es una de las configuraciones que están presentes dentro de los dispositivos, que deberían estar presentes dentro de estos dispositivos por server, y que Rujecon tiene implementada para su correcta transferencia, para su correcta convergencia dentro de la red IP, y para establecer entonces de forma adecuada el intercambio de esta información sobre el protocolo Mirror Bits. Entonces, ya llegamos a nuestra referencia OSI, a nuestra capa 3 en cuanto a la referencia del modelo OSI. Esta capa 3 está señalada como protocolo en las recomendaciones para consulta 2460 y en la 791. Posteriormente fue convertida en estándar, y el propósito de esta capa era entonces, a través de direccionamiento lógico, poder realizar la subdivisión en paquetes, y poder en el otro extremo, la subdivisión en paquetes para poder enviar la información, y en el otro extremo poder reagrupar estos paquetes y construir la información y entregársela al usuario. A ver, una justificación de establecer esta segmentación de paquetes y volver a entregarlos en el otro extremo es la limitante con respecto a las velocidades que existían en esas redes iniciales. Entonces, incluso podíamos entonces estar manejando velocidades cercanas a los enlaces seriales, pero con esta limitante de velocidad necesitábamos enviar grandes cantidades de informaciones que superaban esa capacidad de canal, esa capacidad de encapsular información. Entonces el protocolo se encarga de dividir esos paquetes, y esos paquetes van enviados por cierto en un orden, y son reconstruidos en el otro extremo remoto. Además de esto, en esta capa hay un control de errores. Tenemos el campo de chequeo de redundancia cíclica para establecer si cada uno de esos paquetes llegó con algún tipo de desviación en los errores, o si efectivamente están de forma correcta, sin ninguna modificación de ceros y unos dentro de la transferencia y dentro del medio de intercambio de información durante el camino de los paquetes, durante la capa física o durante la capa de enlace de datos. En esta capa 3 del modelo OSI, pues conseguimos el intercambio desde un destino de una red hacia el destino de otra red, utilizando ese protocolo de enrutamiento, utilizando esos dispositivos de capa 3, router o switch capa 3, que son capaces entonces de manejar ese intercambio de información de un lugar local hacia un lugar remoto. Muy bien, la implementación común hoy en día es la implementación del protocolo IP, y las convergencias dentro de las diferentes redes, y las convergencias dentro de nuestra característica de Internet de las Cosas, fortalece la implementación de este protocolo dentro de la capa de red, y vamos a estar
conduciendo esta integración y esta convergencia orientadas a la multiconexión, orientados al multiintercambio, y vamos a estar manejando este protocolo IP para otras aplicaciones y para diferentes comunicaciones al respecto. Entonces, les pido por favor 2 minutitos. Bien. Entonces, con respecto a las comunicaciones en la capa 3, hemos venido hablando del encapsulado que hay en los paquetes, en los frame Ethernet, y de forma similar, tenemos entonces la construcción de paquetes de información que se realizan en la capa 3. Estos paquetes de información se convierten en los PDU y la carga de información que van a estar en la capa 2. Cuando leíamos anteriormente en la estructura que tenían los frames Ethernet, pues teníamos un MTU de 1500 bytes, o teníamos equipos con MTU de 1200 de 1200 kilo, de 1200 MTU de 1200. Entonces, esta era la limitante de cada una de las características que va a conducir la información de la capa 3 a la capa 2, porque dentro de esta intercambio de esto, dentro de este flujo, pues se va a encapsular la información procedente desde esta capa 3. Entonces, como ya manejamos este concepto de direccionamiento IP, vamos incluso a estar adentrándonos en cómo se realiza efectivamente esta transferencia de paquetes de una red a otro para el intercambio de información dentro de nuestro modelo OSI, nuestro modelo TCP/IP. Entonces, estos paquetes y esta subdivisión de información obedece a una estructura. Esta estructura está dividida, está seccionada en diferentes campos. Cada uno de estos campos tiene una longitud específica. Esta longitud específica nos permite entonces realizar de forma determinista esa paquetización. Nos permite de forma determinística establecer ese intercambio de paquetes que se realiza en esta capa 3 del modelo OSI, y poder entonces de esta manera realizar el intercambio de información que manejamos dentro de nuestras redes y dentro de nuestra implementación de las redes.
más allá de eso, pues ese intercambio y esa segmentación, esta división de la información en paquetes, nos permite entonces también establecer un ámbito, digamos, un dominio, digamos, similar a lo que era el dominio de colección. Vamos a tener un dominio de una influencia de red y este concepto de dominio de broadcast, vamos a estar manejando algo similar. Dentro de la capa 3 también existe broadcast y vamos a estar evaluando cada una de estas características que presenta esta capa 3. Entonces, no estamos en un ambiente digamos, de estar recordando cada uno de estos campos, pero sí debemos tener presente, digamos, la información que nos brinda este encabezado del protocolo IP. Dentro de este encabezado del protocolo IP, digamos, los conceptos más utilizados son esa dirección de quién envía, esa dirección de a quién va dirigido y esa información digamos, el tiempo total de vida que va asociado a un contador de cuánto el paquete está circulando, de cuántos saltos lleva ese paquete, para poder entonces tomar decisiones de establecer la extinción de ese paquete o nuevamente realizar el siguiente salto que amerita la entrega de este paquete de una red hacia otra o dentro del mismo segmento de red. Apoyados en estas definiciones del protocolo IP, nosotros entonces vamos a estar definiendo lo que son direcciones locales, lo que vamos a estar definiendo direcciones de múltiplicas, direcciones de únicas, direcciones de broadcast. Entonces, al igual que nos apoyamos en la segmentación en este entorno de capa 2, utilizando el protocolo 802.1, de forma similar hay un mecanismo para que entonces nosotros tengamos segmentaciones de redes en la capa 3. Estas segmentaciones de redes son totalmente independientes. Yo no necesito vincular lo que es la segmentación de capa 3 con la segmentación de capa 2. Sin embargo, es una práctica común realizar alguna vinculación de los octetos para identificar las redes con respecto a los octetos, con respecto a las direcciones de VLAN que voy a estar utilizando. Esto es una regla mnemotécnica, de verdad no tiene ninguna relación, pero se practica mucho dentro de las segmentaciones de redes que vamos implementando. Entonces, la dirección IP es digamos, el identificador de capa 3 que tiene cada dispositivo que estamos conectando a la red. Esta dirección consta de 4 octetos, digamos, 4 identificadores de 8 bits cada uno. Estos bits típicamente son mostrados en cuatro bloques digitales, en 4 bloques de indicaciones numéricas separados por punto. Normalmente es muy conocido el 19168. Esta es una de las direcciones que vamos a ver más adelante, son del segmento público. Ya vamos a aclarar qué es esto de segmento público y segmento privado. Y me equivoqué, la 192.168 es del segmento privado y vamos a estar viendo
con respecto a qué concepto tiene esto del segmento público y privado. Asociado a cada dirección del dispositivo, le vamos a establecer una máscara de subred. Esta máscara de subred es la que me permite entonces identificar esos dominios de red, esos entornos de red, ese concepto de red local o no local o red externa, y que permite entonces la segmentación apoyado en la máscara de red para establecer las diferentes subdivisiones o las diferentes subnetting que vamos a estar manejando, y apoyados en esta descripción de la máscara de su red, podemos entonces establecer mecanismos de envío de paquetes hacia el destino local o hacia un destino que debe pasar por el router para poder manejar la entrega de este paquete. En este orden de ideas, entonces, además de identificar el dispositivo, además de tener la máscara de subred, pues entonces vamos a tener una característica y una definición que identifica la red a la cual pertenece este dispositivo. Entonces, cada dispositivo conectado dentro de la red va a disponer de su dirección de su dirección IP propia, va a disponer de la máscara de la red a la cual está conectado, y de forma tal que podamos calcular y podamos saber cuál es la identificación de esa red. Entonces, el procedimiento que permite establecer a cuál red pertenece este dispositivo es realizar un AND bit a bit de la dirección IP con la máscara de red, y entonces obtendremos la dirección de red a la cual pertenece este dispositivo. De aquí aclaramos varios conceptos, aunque ya lo hayamos manejado. Ya tenemos entonces identificado cómo podemos entonces establecer cada red, la red a la cual pertenece cada uno de los dispositivos conectados dentro de nuestra red OT y dentro de nuestros segmentos de redes. De ahí entonces que cómo se realiza la comunicación. Pues cuando el cliente PC1 le va a enviar paquetes al cliente PC2, lo primero que hace es calcular la dirección de red a la cual pertenece ese destino. Entonces, ¿cómo calcula la dirección de red? Ya sabemos, toma la dirección de red y hace un AND con la máscara de red que tiene configurada, obteniendo el resultado de la dirección de red a la cual está unido o a la cual está conectado el PC2. De igual forma, toma su propia dirección IP, realiza el cálculo de su dirección de red. Entonces, con el procedimiento del AND bit a bit de la dirección IP del PC1 con la máscara de red que tiene el PC1, va a conseguir entonces una dirección de red. Si ese cálculo de direcciones de red del destino y del origen coinciden, entonces se concluye que ambos equipos están en la misma dirección, y el algoritmo computador envía esa información con dirección destino de capa 2 hacia el computador. En caso contrario, pues le toca enviar esos paquetes con dirección MAC de destino del equipo router, que va a ser el encargado de enviar esa información, de enviar esos paquetes desde una red hacia otra red. Entonces, aquí podemos vislumbrar, podemos manejar, podemos establecer cómo se realiza
ese intercambio de información desde una IP hasta otra IP. De aquí, con ese propósito de enviar información, pues surge una pregunta como bajo qué mecanismo entonces yo identifico la dirección MAC del otro destino o la dirección MAC de mi equipo router. Ahí entonces cobra fuerza la implementación de este protocolo ARP, Address Resolution Protocol. Este Address Resolution Protocol se encarga entonces de investigar y de identificar la relación que tiene entonces una dirección IP con la dirección MAC que está asociado esa dirección IP y ese dispositivo. Entonces, ya sabemos que cuando el computador 1 le quiere enviar paquetes al computador 2, hace un cálculo de la dirección de red del equipo destino, hace un cálculo de la dirección de red propia y compara estos cálculos. Si estos cálculos son iguales, quiere decir que están dentro de la misma red. Ahora entonces necesita la dirección MAC del equipo que está dentro de su misma red y aplica entonces el protocolo ARP. Dentro de este protocolo ARP, el computador solicitante le envía un broadcast a toda la red. Este broadcast ARP es tramitado por todos los puertos del switch al cual está conectado. Este broadcast es recibido por cada uno de los dispositivos. Cada uno de los dispositivos apoyados en el protocolo ARP toma esa información, dice, esta es la IP que yo tengo, y contesta una ARP acknowledge para decirle, esta es mi dirección MAC. Ya cuando el cuando el PC origen recibe ese paquete, ya conoce la dirección MAC del PC2 y entonces en este punto de capa 2 es que se realiza el intercambio de información en capa local. Entonces, este es el mecanismo en el cual nosotros logramos el intercambio de información, en el cual logramos el intercambio de tráfico para las diferentes comunicaciones que tenemos, tanto en capa 2 del modelo OSI como en capa 3 del mismo modelo. Viendo y considerando entonces la relevancia que tiene este protocolo ARP, nosotros debemos garantizar el correcto ancho de banda, debemos garantizar la disponibilidad, la resiliencia, la característica de reposición de fallas, las características de alta disponibilidad o la característica de redundancia que hemos estado manejando para poder establecer el correcto funcionamiento, poder establecer el correcto intercambio de este protocolo ARP dentro del establecimiento de nuestra red. Entonces, en este orden de ideas, el protocolo ARP, cada uno de los equipos tiene la implementación de su protocolo ARP. Este protocolo ARP más adelante vamos a establecer sus diferentes estados, sus diferentes mensajes de envío y de recepción, y vamos a estar identificando la forma en la cual las direcciones de dirección, las identificaciones de dirección física son compartidas y cada equipo construye su tabla ARP, su tabla de direcciones físicas con direcciones IP. ¿Por qué surge la necesidad de este protocolo? Pues necesitamos establecer este tipo de tablas porque la dirección física tiene un componente fijo, tiene un componente único. En cambio, la dirección IP tiene un componente que no es único. Esa dirección IP puede cambiar
esa dirección IP puede ser configurable, entonces de tal manera que la dirección física puede estar vinculada a una dirección IP diferente en un momento diferente. De ahí es que surge la necesidad para el intercambio de toda esta información de capa 2 con respecto al protocolo ARP. Espero entonces que podamos validar y podamos de una forma clara despejar despejar estos mecanismos para tener clara la concepción de cómo se transfiere entonces la información. Este protocolo ARP también cuenta con su estructura de paquete, con su estructura de información para poder entonces realizar las distintas tareas que se establecen durante el intercambio de información de direccionamiento IP, de direccionamiento MAC, que se establece en cada uno de nuestros PC, que se establece en cada uno de los hosts, que se establece en cada uno de los equipos que están conectados dentro de nuestra red y que conducen la diferente intercambio de información a través de nuestras redes. Entonces, apoyados en esta característica IP y apoyados en esta característica de máscara de subred, ya entonces podemos nosotros verificar y podemos validar que la identificación de un equipo en la red no solamente va asociado a su dirección IP, sino que está vinculado a la máscara de red que tiene configurado. Basándonos en esta característica de máscara de red, nosotros entonces realizamos la actividad, realizamos el diseño como administradores de la red de cada uno de los segmentos que puedo manejar y que puedo establecer para el correcto intercambio y para el uso eficiente de nuestra infraestructura de red. Este uso eficiente de la infraestructura de red también va asociado a incrementar la seguridad del intercambio de información, incrementar la seguridad y de cierta forma la disponibilidad, porque cuando yo tengo un amplio rango de red, pues vamos a tener elevada cantidad de direcciones IP que no están siendo utilizadas dentro de los dispositivos que sí necesitan direcciones, y con este amplio rango de direcciones no utilizadas, pues existe el riesgo, existe la vulnerabilidad de poder conectarse de una forma ilícita o conectarse de una forma no autorizada con una dirección IP de las que están disponibles. No significa que debemos estar utilizando todas las direcciones IP del rango, pero la recomendación es utilizar el rango más ajustado a las direcciones que voy a estar utilizando. Esta práctica está vinculada y está asociada a dejar el menor número disponible de direcciones libres, de direcciones no utilizadas, e incluso la utilización de servidores DHCP, la utilización de direccionamiento automático en cuanto al protocolo de red y su direccionamiento IP es importante para el incremento de la disponibilidad de nuestra red y para el incremento de la seguridad que podemos obtener con el uso y la implementación de servidores de direccionamiento automático. Entonces, ¿cómo se usa esta característica de subnetting o de subdivisión de redes? Sencillamente, cada vez que dentro de esos 24 bits que tenemos disponible para la indicación de la máscara de subred
de nuestro segmento o de nuestra segmentación, cada vez que agregamos un 1, estamos entonces duplicando la cantidad de redes que podemos disponer dentro de la segmentación que vamos a estar estableciendo. Una red típica es la red /24, la red que tiene 24 unos dentro de la máscara. Esta red se expresa 255, 255, 2550. Viene y obedece a que hay 24 unos dentro de la expresión de la máscara de su red. Podemos entonces notar que con solamente convertir en 1 el bit siguiente de la máscara, vamos a entonces subdividir el segmento en 2 redes. Estas 2 redes entonces van a estar identificadas con la máscara 255, 255, 255, 128. Esta identificación de red se produce y se obtiene de convertir estos 8.1 de formato digital, de formato binario, a base 10, a formato digital, y de esta manera entonces vamos a conocer el valor de esa subred, el valor de la máscara de la subred, y poder entonces establecer esa configuración dentro de cada uno de los equipos que vamos a conectar. Esta notación IDN entonces obedece al número de 1 que están presentes dentro de la máscara de red. Perfecto, vamos hasta ahí con el concepto de subnetting. Tipo y rango de direccionamiento IP. Bueno, ya sabemos que en la capa del modelo OSI y dentro de todas las intercomunicaciones que hay en nuestro intercambio de información, podemos estar manejando tráfico de únicas, tráfico de múltiplas y tráfico de broadcast. Estos tipos de tráfico siguen siendo similares a los tráficos que traemos de nuestra red, de nuestra capa 2, y en la capa 3 también tienen significancia, también tienen la mismo señalamiento, las mismas indicaciones para con respecto al intercambio de información desde un equipo origen hacia un equipo destino, desde un equipo origen hacia varios equipos que estén involucrados dentro y que estén dentro de la misma suscripción de un grupo multicast, o digamos el envío a todos los equipos que están dentro de la red con con el tipo de direccionamiento broadcast. Para el caso del direccionamiento IP, entonces, al igual que todos uno en los frame Ethernet, acá en las direcciones IP, todos uno, la dirección todos uno, 255, 255, 255, 255, representa la dirección de broadcast. Tenemos entonces segmentos de red, como ya mencionamos anteriormente, segmentos de red privado, segmento de red privado, segmento de red privado, una dirección, tenemos una subred completa para establecer lo que son direcciones internas, direcciones de loopback. Aquí podemos entonces observar esta dirección, que es la dirección de enlace local que van a tomar por primera instancia y en primer lugar, en nuestro Network Interface Controller, cada una de las tarjetas de red toman una dirección de este segmento. De igual forma, entonces, tenemos identificados los segmentos de redes para multicast, y tenemos entonces también un segmento de direccionamiento reservado para aplicaciones futuras dentro del estándar. De igual forma que cada paquete IP tiene una estructura
definida, pues los paquetes IP versión 6 también tienen una estructura definida. La versión de IPv6 surge del requerimiento del agotamiento de direccionamiento IP versión 4. Este agotamiento de direccionamiento IP versión 4 proviene de la convergencia de dispositivos, de la convergencia de aplicaciones, de la convergencia de redes, de la convergencia de entornos en cuanto a las redes IP, en cuanto al uso de infraestructura de red Ethernet y la implementación de diferentes protocolos y de diferentes aplicaciones, tanto cliente como servidor, para el manejo bajo el protocolo de red IP. Entonces, con este aumento vertiginoso de las necesidades de direccionamiento IP, surge la identificación IPv6 para entonces llevar a cabo este aumento de disponibilidad de direccionamiento IP. Cada uno de esos campos tiene su propósito dentro del protocolo. Ya dentro de esta nueva estructura de IPv6, pues la longitud fue aumentada y el manejo con respecto al campo al campo de time to live fue sustituido por el límite de saltos. Entonces, ese contador importante que les mencioné en IPv4, en IPv6, también tiene su espacio definido, también tiene su espacio dentro de la cabecera, dentro de la estructura de la cabecera de los paquetes IPv6 y nos permite entonces esas decisiones dentro de los dispositivos, si ese paquete debe continuar o si ese paquete ya debe estar eliminado. Dentro de IPv6 también vamos a tener unos rangos y unas especificaciones de los tipos de redes, de los tipos de tráfico. Para este caso, el número hexadecimal va a estar subdividido y nos va a estar expresando lo que es la identificación del dispositivo, del Network Interface Controller, y nos va a estar identificando el prefijo de red al cual está asociado, al cual va a estar vinculado ese paquete de IP versión 6. Basados en este tipo de estructura IPv6, basado en esta cabecera IPv6, nosotros debemos asegurar también la transferencia de información de tipo únicas, la transferencia de información de tipo multicast y la transferencia de información de tipo broadcast. Entonces ya va a estar sustituida por este concepto de ANICAS, que en definitiva la única diferencia que tiene es el envío de información a todos los nodos que están dentro de la misma subred. Entonces, ¿cómo? Como propósito principal de esta capa 3 tenemos entonces el enrutamiento. El enrutamiento es esa práctica que me permite, ese equipo que me permite entonces comunicar un equipo que está en un segmento de red con un equipo que está en un segmento de red distinto. Entonces, como dentro del protocolo de intercambio de datos, vimos este dispositivo PC1 calcula la máscara, calcula la dirección de red del dispositivo destino, si está dentro de y calcula su propia dirección de red, las compara, si son iguales, concluye que está dentro del mismo segmento y se la envía, pero ya vimos que
el otro caso, el otro caso en el cual esas dos direcciones de red no coinciden, ¿cuál es el siguiente paso a seguir por este dispositivo? Enviar este paquete al equipo router. El equipo router recibe esta información y este paquete y evalúa dentro de sus tablas de enrutamiento hacia cuál interfaz o hacia cuál interfaz física o hacia cuál interfaz lógica. Este concepto de interfaz lógica pues lo vamos a estar evaluando más adelante, el concepto de subinterfaz. Entonces, el equipo capa 3, el equipo router o el equipo switch debe contener una conexión hacia los distintos destinos a los cuales va a intercambiar direcciones de red, o incluso cuando no tiene hacia dónde ir con respecto a una tabla de enrutamiento, pues manejar una entrega por defecto o manejar una dirección una dirección por defecto, una dirección única que va a estar entregándole todos esos paquetes a los cuales no consigue en una tabla de enrutamiento o a los cuales no está conectado directamente. Digámosle a esto la ruta por defecto o rutas estáticas, además de que existen procedimientos y existen protocolos para realizar estas tablas de enrutamiento de forma automática, de forma apoyados en un protocolo, tales como OSPF, RIP, BGP y otros de índole dinámica. Digamos entonces que este equipo de capa 3 puede realizar mediante sus tablas de enrutamiento el envío de esos paquetes, realizando el cálculo de igual forma, mirando cuál es su dirección IP, mirando cuál es la dirección IP destino con su máscara y realizando el cálculo de si pertenece a la red o tiene que ir a buscarlo en la tabla de enrutamiento. Con respecto a la solución de protocolo ARP para la dirección MAC, el equipo router también pertenece al dominio de ARP, al dominio de broadcast de cada una de las redes a las cuales está conectado y es apoyado en este protocolo ARP, puede conseguir y puede participar en la construcción de las tablas ARP, las tablas de Address Resolution Protocol, que va a necesitar vincular IP contra dirección MAC. Entonces, ya nos queda claro ese concepto de interVLAN que podríamos estar manejando, que estábamos manejando desde ayer. ¿Por qué entonces es que una comunicación de una VLAN hacia otra necesita la intervención de un equipo de capa 3? ¿Por qué necesita la intervención de un switch capa 3 o un router para poder comunicar entre VLANs? Porque para efectos físicos es el mismo cable, pero para efectos lógicos pertenecen a segmentos diferentes. Bien, ingenieros, preguntas. Sí, yo tengo una consulta, si me puede aclarar el tema de eh, protocolo cliente-servidor y maestro-esclavo. Básicamente, ¿qué diferencias hay y si me puede profundizar un poquito más del tema? Bueno, sí, señor. En cuanto en cuanto al comportamiento, digamos que el maestro y el servidor, perdón, el esclavo y el servidor son quienes entregan datos. Entonces, podemos vincular que servidor para servir datos y esclavo para servir datos. Podemos vincular esa analogía. Entonces, servidor y esclavo son quienes entregan datos, son esos dispositivos del lado digamos, del lado de quien tiene la información.
y el lado de cliente o maestro son quienes solicitan los datos. Entonces, bajo esa arquitectura, servidor y cliente van a ser análogos a esclavo y maestro. ¿Sí me logro explicar, ingeniero? Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo se usa uno o el otro? La capa de aplicación define eso. Por ejemplo, 104 es un protocolo del área industrial y usa la figura cliente-servidor. Sin embargo, como les estoy comentando, el propósito del cliente-servidor es que quien tiene los datos es el servidor y quien solicita los datos es el cliente. Pero, por ejemplo, Modbus es una aplicación que también es un protocolo industrial y es una aplicación, pero usa el concepto maestro-esclavo. Pero el propósito del maestro es solicitar datos y el propósito del esclavo es servir datos. Y no hay ninguna distinción más allá de la aplicación de cada uno de cada uno de los protocolos. No hay distinción. Entonces, digamos, la comunicación es unidireccional, solamente es del maestro hacia el esclavo y del cliente hacia el servidor. Digamos que el iniciante de la comunicación, porque la comunicación es bidireccional, se establece en ambos sentidos. Pero, digamos, la información que comparte el maestro al esclavo, el esclavo no puede compartirle información hacia el maestro, ¿o sí? La información del esclavo es correcto. La información la tiene el esclavo porque el esclavo está del lado del proceso. Digamos, el esclavo es la protección que tiene Modbus o digamos la tarjeta IO o es el PLC que tiene Modbus implementado como esclavo y allá está la información en el foco del proceso. En cambio, del lado del SCADA o del lado del gateway, va a estar un maestro que requiere preguntar esa información o requiere que el esclavo se la esté comunicando periódicamente o que cuando cambie también se la comunique. Entonces, ese es el concepto, Inge. Okay, o sea, digamos, la interrogación la hace el maestro o el servidor hacia el esclavo o hacia el cliente. Listo, ya le digo. La interrogación típicamente en las implementaciones de 104, de Modbus, de DNP tiene cierta excepción, pero la interrogación sí la hace el maestro o la hace el cliente. Eso es correcto. Y el esclavo contesta la interrogación y el servidor contesta la interrogación según el modelo de aplicación que esté programado. Entonces, si estamos hablando de Modbus, el maestro interroga al esclavo. Sí, señor. Ahora, si estamos hablando de 104, el cliente interroga el servidor, el cliente interroga al servidor. Si estamos hablando de NP, también hay maestro que interroga al esclavo. Sin embargo, DNP tiene una característica de respuestas no solicitadas y estas respuestas no solicitadas, el esclavo igual envía la información sin interrogación, solamente la envía. Y otra consulta, digamos, si necesitamos que tenga las dos funciones, o sea, que pueda interrogar y a la vez suministrar, que tenga, sea maestro y esclavo, ¿cómo se manejaría? Son dos instancias de la misma aplicación separadas, no hay problema. ¿Pero se puede manejar por el mismo puerto o tiene que ser un puerto diferente? Los gateway típicamente manejan esa aplicación, digamos, ese es el propósito principal de los gateway. Se llaman gateway o pasarela porque pueden convertir del protocolo Modbus al protocolo 104, del protocolo DNP al protocolo Modbus. Entonces, la pasarela en una instancia es el maestro para interrogar al IED y en otra instancia es el esclavo para contestarle al centro de control. Y con respecto a
al puerto, es necesario y es una práctica de diagnóstico separar los puertos. Ok, gracias. Se puede utilizar el mismo, no hay inconveniente porque son dos instancias separadas, pero como práctica es mejor que interrogue por un puerto y conteste por el otro. Listo, ingenieros, gracias. Preguntas. Ay, aquí está haciendo frío o este suéter está muy flaquito. Hola, ¿por qué la diferencia de término entre broadcast y Anycast si a la final es igual? Inge, solamente por poder, digamos, mantener el Anicas asociado a la IP versión 6. Solo por eso. Uy. Entiendo, pero más bien ¿por qué no se mantuvo si el resto sí se mantuvo únicas, múlticas? No me he detenido a investigar eso. Se lo puedo echarle una lectura, ingeniero, y mirarlo. Ok, gracias. Eh, Disculpe, otra consulta respecto a lo del maestro esclavo y cliente servidor. ¿Un maestro puede tener varios esclavos? Sí, correcto. Y lo mismo un cliente puede tener varios servidores. O un servidor mejor puede tener varios clientes. Un servidor, sí, también, correcto. Ok. Esa implementación de cuántos clientes soporta un servidor va con respecto al proveedor de la marca. Incluso hay, por ejemplo, hay marcas que pueden, así, sí. Hay marcas que pueden incrementar el valor por cuántos clientes soporta. Sí hay. ¿Preguntas? Bueno, y otra pregunta, ¿esos clientes pueden ser de diferentes protocolos? Es decir, ¿puedo tener clientes que yo les transmita en diferentes protocolos? Sí, señor. El ejemplo típico de eso son los gateway o pasarelas con respecto al entorno industrial, al entorno eléctrico. Se utilizan para establecer diferentes clientes a diferentes protocolos y contestarle al centro de control por otro protocolo. Entonces, ese gateway tiene suscripción en 61850, tiene clientes DNP, clientes Modbus, clientes 104 y recoge todo y le contesta al centro de control o a los diferentes centros de control o a las diferentes instancias del mismo centro de control por 104. Ok. Y dentro de esos esclavos puede tener varios, o sea, por el mismo cliente puede tener varios esclavos, varios Sí, reportantes. varios Modbus, varios DNP, varios 61850. Sí, señor. Gracias. Es que ese tráfico. eh, por, pues, por tráfico. Podría ser capturar el tráfico, Marlon, pero hoy no. Ya estamos muy encima de la hora. Bueno, mis estimados ingenieros, mientras ustedes les ruego por favor abrir sus máquinas virtuales y mientras eso yo voy abriendo mi máquina virtual
Me voy conectando a mi máquina virtual. Muy bien. Entonces, de nuevo, recibir la información. Recibir la información, verificamos la transferencia de los archivos, presionamos Enter y vamos a la carpeta formación y obtengo los 4 documentos de hoy. Estos 4 documentos van asociados a una práctica, una configuración de el servidor NTP. No hemos establecido ese protocolo todavía, pero el NTP es muy utilizado para la sincronización dentro de las subestaciones y es muy importante que ustedes lo tengan presente, lo tengan dentro de las consideraciones. Y hablamos hoy de cómo se realiza el intercambio de información desde una red, desde un segmento de red hacia otro segmento de red. Y tenemos entonces el ensayo del ruteo estático que me permite entonces llevar de una red hacia otra red los paquetes y construir la tabla de enrutamiento de forma manual. Entonces, la dinámica ya la conocen. Podemos abrir una práctica con el Packet Tracer y podemos ver, bien, y podemos ver el PD, las instrucciones paso a paso. ¿Es la más larga o la más corta? Ya no me acuerdo. Podemos abrir el paso a paso que tenemos disponible y establecer los diferentes comandos que vamos a estar ejecutando. Muy bien, entonces ya la dinámica es la misma, ingenieros. A la orden para cualquier pregunta, les pido 2 minutitos otra vez. Y si alguno de ustedes, digamos que está en la pantalla como inicio de sesión, el usuario es
no es administrador, sino el otro user, ¿sí? Porque, digamos, cuando pasa mucho tiempo, pues la máquina entra como en ese estado. Entonces, para que solo le den clic ahí en user y ya, ahí ya tienen acceso a su máquina normalmente. Y para abrir el PDF pueden hacerlo con clic derecho, abrir en Firefox. Con eso les queda mucho más fácil o pueden ir directamente a Slim PDF y abrirlo desde allí. No hay ningún problema con respecto a cualquier forma se haga, ingenieros. Sí, señor. Lo del PDF es simplemente darle clic derecho, le dan clic derecho sobre el dispositivo, sobre el archivo, le dan a abrir y les va a aparecer dos opciones. Eligen la que es seleccionar archivo instalado, seleccionar programa instalado y le dan a aceptar y se le va a abrir una ventana con Firefox. Con Firefox como predeterminado le dan ahí clic y ya. Pero a ver si puedo hacer la práctica con el ingeniero Nelson, si me lo permite. Entonces, si quieren ver la pantalla, Inge, la pantalla del ingeniero Nelson, lo que debemos hacer es simplemente seleccionar el archivo, le damos a abrir y aquí nos aparece esta ventana. Entonces le damos acá a seleccionar un programa de la lista de programas instalados, le damos a aceptar y nos aparece una vez Firefox. Le damos ahí a aceptar y ya inmediatamente se nos abre el archivo. La otra es con el Slim PDF. Lo que hacemos es abrirlo y vamos a la ruta de ubicación del archivo. Le damos en Open, Escritorio, vamos a Formación Redes y ya como tal aparecen los dos archivos que necesitamos. Si queremos el laboratorio 7 o allá nos aparece. Entonces, son dos formas que lo podemos hacer y las dos arrojan el mismo resultado. Gracias, Inge. Una consulta, este ejercicio también lo puedo hacer offline, bajando los archivos cuando estén ya en Action Academy, ¿cierto? Ok, Sí, muchas señor, el gracias. archivo como tal ya viene en formato PDF, entonces ya es solo descargarlo y se abre normalmente. Y el servicio de Cisco también se abre desde cualquier computador. Sí, señor, siempre y cuando tenga el Packet Tracer, sí, señor, lo ¿Y puede el, abrir desde ahí. y el Packet Tracer dónde lo tengo? ¿Dónde, o cómo lo descargo? Creo que tiene el micrófono apagado, no le escucho a... Ahora sí. El ingeniero Bruce compartió un enlace para bajar el Packet Tracer. Sin embargo, pues yo creería que le podemos enviar este mismo instalador, porque este instalador está disponible en la web. Ah, o si lo puedes subir a Academy y yo para descargarlo, por favor. Sí,
sí, yo le pregunto a Alejandra y listo. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Pero muy amables el día de hoy. Tengo una reunión, entonces me debo retirar. Gracias. Dije a usted, gracias por su asistencia. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Yo le tengo una consulta. De acuerdo a la configuración que estoy viendo que tiene ahí del Packet Tracer, está poniéndole la configuración para poderse comunicar con las diferentes redes por medio de los puertos. Mi pregunta es la siguiente. Supongamos que yo tengo un proveedor de internet y él ya me da una dirección IP. Me dice, ok, sabes que tú con esta dirección IP vas a comunicarte con las otras redes de tus otras subestaciones. En la parte donde dice S00, que es es el puerto donde está conectado el router, tengo que ponerle la dirección IP de gateway del router de mi proveedor de internet. Correcto. El siguiente salto sería de esta forma. IP route, la dirección destino, la máscara asociada a la dirección destino y el siguiente salto. En el diagrama estaríamos pensando que este es la red y este es el proveedor de servicio. Entonces el proveedor de servicio te entrega una dirección IP y tú escribes la ruta dentro de tu sistema router. Ya, Y la ruta sería de este ejemplo. IP route, IP route, red destino, máscara destino y siguiente salto. ya, El, ese siguiente la, salto es el IP que el proveedor me da o es el IP del sí, proveedor. no, la IP del proveedor, no la IP tuya dentro de la red del proveedor, sino la IP del proveedor, la IP del siguiente salto. Sí, Ah, señor. ya, o sea, la IP del proveedor de la red que estamos configurando entre los dos, pero de él. Correcto, correcto. El Ya. proveedor te va a decir, yo tengo la dirección 220 y tú eres el 221. Entonces aquí iría la 220 del proveedor. Ya, gracias. Tenía esa duda. Bueno, ingenieros, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por este espacio. Espero entonces le haya gustado esta sesión, tengan presente las prácticas y vamos hasta el próximo lunes, creo. Con el favor de Dios, el próximo lunes a la misma hora. Muchísimas gracias. Bye bye. Gracias, ingeniero. Pase bien. Gracias, ingeniero. Buen día. Gracias, igualmente, buen día. Muy Hasta luego a amable. todos. Gracias, muchas gracias. Gracias.